buenas tardes, buenas noches. Un día más aquí preparándonos para darle lectura a la palabra de Dios en este día, en este martes. Nos toca a partir del capítulo 19 del libro de Jueces. Es que vamos a empezar con una pequeña oración, amén. Padre Santo, gracias, Señor, por un día más que nos da usted hambre y sed, Señor, de su palabra, Señor, que nos da usted el privilegio de leer su palabra, Señor. En este día le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos revele cosas nuevas para la edificación de nuestras vidas, Señor, para seguir firmes en el fundamento que es Cristo Jesús. Le pedimos, Señor, que abra nuestra mente y corazón, Señor, para recibir esta palabra, Señor, de buena manera, agradecidos con ella, Señor, tomando en cuenta que es para nuestro propio provecho, para nuestro propio bien y para los nuestros, Señor. Guíe a través de su Espíritu Santo esta palabra en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ahí me dan un like si escuchan perfectamente mis palabras, si está muy baja, muy alta la música de fondo, ¿verdad? Este es para evitar algunos ruiditos, ¿verdad? Ya ven que estamos cerca de la calle, ladran perros, cruzan autos y de todo pasa. Es que, pues vamos a comenzar con la historia de la concubina del levita. Yo sé que algunos recuerdan esta historia. Le vamos a dar lectura en este momento. Jueces capítulo 19, versículo 1. Dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. La había perdonado. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse. Pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina.
Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vino a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. El crimen de Gabaa. Se fijan que pasó por Jebús, que es Jerusalén, pero antes la ciudad se llamaba Jebús, no Jerusalén, y eran de otra raza. Y le dijo el criado que llegaran ahí, y no quiso pasar la noche con gentiles, sino que quería llegar a las tribus de Israel, en este caso la tribu de Benjamín, donde el viejo moraba como de fuera, como extranjero, porque él era de la tierra de Efraín, era de la tribu de Efraín. Dice el crimen de Gabaa, versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esta palabra, conozcamos, la hemos visto desde Génesis, cuando se habla de tener relaciones sexuales. Conoció Eva a Adán y concibió y dio a luz. Y conoció cada vez que iban a tener sexo. Decía la palabra conoció o quería conocer. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, también a los ángeles, los hombres del lugar decían: sácalos para que los conozcamos, o sea, para que usemos sexualmente de ellos, era la palabra, y aquí la volvieron a usar otra vez. Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal. O sea, conocer a la gente no es malo. Entonces aquí confirma la versión de que se trataba de tener relaciones sexuales con el hombre que había entrado. No mencionaba ni a la mujer, al hombre. He aquí mi hija virgen, la misma palabra que dijo Lot. Mis hijas no han conocido varón, eran vírgenes. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas,
y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Eran muchos. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Se fijan? Era partirla en 12. En 12 partes. Las tribus de Israel eran 12. Incluso esta parte de Benjamín que había cometido esta bajeza. Y esa era una invitación a la guerra por tal fechoría. Vamos a ver el capítulo 20. Dice: guerra de Israel contra los benjamitas, siendo todos de la tribu de la tribu de Israel, descendientes de Jacob. Capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10,000 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones
por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, eran hábiles. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra, sea prácticamente la misma cantidad de hombres que se habían juntado por Israel. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Salieron entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová le respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Puro guerrero. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Esto no lo había dicho, ni tampoco habían ayunado y llorado. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel. Sí hubo bajas, pero no miles, como las veces anteriores. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla reciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos.
Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, como 30,000 hombres. Y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, así como terminaron a Ai, cuando después de conquistar a Jericó, pasando el río Jordán, en ese tiempo al frente Josué. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los benjamitas y los acosaron, y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos aquellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra, pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Capítulo 21. Se les proveen mujeres a los benjamitas. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu, o sea, los benjamitas. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, y edificaron allí altar, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de la tribu de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón.
la que ya haya tenido relaciones sexuales, iba a morir. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, eran 600, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas, faltaron como 200 y algo. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas. Y estando atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo. E idos a tierra de Benjamín, y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos, y demandándolas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron, y volvieron a su heredad. Y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a ver verdad en acción del libro de Jueces. Dice, vamos a ver, punto número 1, la verdad que Jueces enseña. El libro de Jueces hace énfasis en la necesidad de confiar en la presencia de Dios y en los recursos divinos en lugar de en los propios. Aún aquellos talentos y habilidades que hemos heredado están corrompidos por el pecado y deben ser regenerados por el Espíritu Santo para que den frutos agradables a Dios. Texto, acción, a que Jueces invita. Capítulo 6, 14 y 6 dice, cree que Dios fortalece a quienes llama y comisiona. Confía en su promesa de estar siempre a nuestro lado. Capítulo 10, 13 y 14. Escucha la advertencia del Señor. No sigas apoyándote en tus habilidades y sabiduría humanas. No sea que Dios te limite a ello, en lugar de permitir que su sabiduría y poder se manifiesten por intermedio tuyo. ¿Se dan cuenta? Si confiamos más en nuestra sabiduría propia, Dios nos va a dejar solamente con nuestra propia sabiduría, en lugar de conectarse con nosotros y transmitir su sabiduría a nosotros, para que nosotros al igual la podamos transmitir a otros. Y es peligroso guiarse por la pura sabiduría de nosotros mismos, porque nosotros nos equivocamos y cometemos errores, porque aún nuestro criterio está corrompido por el pecado.
Punto 2. Claves para una vida sabia. La sabiduría es la capacidad de aplicar lo que sabemos es verdadero. Por lo tanto, ella demanda que descubras lo que Dios quiere para tu vida. También el libro de Jueces advierte contra la suposición de que todas las orientaciones que recibimos son ciertas. La santurronería y la religiosidad formal pueden ser causa de grave desengaño. Prueba y confirma cualquier sensación de que Dios te guía. Rehúsa reaccionar impulsivamente. No dudes de la dirección divina. Ella te hará sentir más confiado. Conoce que Dios rechaza toda idolatría, sin importar cuán sincera sea nuestra religiosidad. Cuídate del engaño religioso. Punto número 3. Pasos para enfrentar el pecado. El pecado nos obliga a una constante lucha que debemos enfrentar si no queremos correr el riesgo de una caída. Cuando rechazamos el pecado, a veces nos parece que la batalla ya ha pasado, solo para ser tentados de nuevo una y otra vez por el mismo pecado. El pecado nunca desaparece, por lo que debemos estar permanentemente en guardia. Comprende que los pecados a los cuales no nos enfrentamos al final nos debilitan y pueden ocasionar nuestra caída. Insiste en lograr la victoria en tu lucha contra el pecado. Cuídate de las tentaciones del mundo y de la carne. Comprende que cualquier acomodo puede con el tiempo debilitarte y dejarte indefenso, dándole al maligno la ocasión de dominarte. Arrepiéntete enseguida cuando te venza el pecado. Confía que Dios honra fielmente todo arrepentimiento sincero. Punto número 4. Lecciones para líderes. La dirección de Dios es la clave para el triunfo de los propósitos divinos. Amén. El libro de Jueces subraya la necesidad de líderes consagrados que hablen con voces proféticas. Cuando escasea ese tipo de liderazgo entre el pueblo de Dios, la gente vive desordenadamente, guiándose por sus propios caprichos y no por la palabra y la sabiduría del Señor. Conoce que la falta de dirección divina hace que el pueblo de Dios se identifique con el mundo y el juicio del Señor caiga sobre él. Busca que tu ministerio logre una dimensión profética. Aleluya. Punto número 5. Lecciones clave en la fe. La fe ve más allá de las pruebas y los obstáculos. Sabe que Dios es soberano y utiliza ambas cosas para moldearnos y fortalecernos para futuras batallas. La fe también descansa en un Dios que siempre está con nosotros para ofrecernos la respuesta necesaria y satisfacer la necesidad presente. Acepta la adversidad y da la bienvenida a los obstáculos. Cree que Dios los utilizará para prepararte en obedecer y fortalecer en tu batalla espiritual. Rehuye confiar en la gente porque carezcas de confianza en la presencia de Dios. La fe en Dios le rinde tributo y permite que recibas lo que Él quiera darte. 6. Pasos para desarrollar la humildad. El libro de Jueces hace énfasis en que la humildad es el reconocimiento que toda buena obra y acto justiciero que realizamos es un fruto de la acción de Dios a través nuestro. A veces consideramos la humildad como una muestra de debilidad, cuando en realidad constituye una energía, expresión de confianza y fe en Dios. Comprende que la victoria espiritual de Dios no depende de debilidades y fuerzas naturales.
Confía plenamente en la fuerza y los recursos de Dios. Rehúsa vanagloriarte de tus éxitos y victorias. Conoce que aquellos pueden convertirse en tropezadero para ti y otras personas. Hasta aquí damos por terminado el libro de Jueces, que empezamos en el capítulo 13 y terminamos en el capítulo 21. Entonces estamos leyendo, en 19, capítulo 19 empezamos en esta vez. Leímos 19, 20, 21, 3 capítulos y hemos terminado el libro de Jueces, y nos ha dejado una enseñanza en la cual todo el liderazgo de las iglesias y las ovejas y todos los ministerios debemos de ponernos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, siendo esta la manera segura de estar haciendo y predicando la voluntad de Dios, la sana doctrina hoy por hoy tan confundida. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos terminar en esta noche, Señor, el libro de Jueces, Padre. Muchas gracias, Señor, por la enseñanza, Padre, que hemos recibido, por la dirección, Padre. Que sea de bendición, Señor, para los que nos han acompañado en esta noche, Señor, a través de esta lectura bíblica en las redes sociales, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hombres y mujeres, Señor, que están en el camino de Cristo. Bendígales y llévelos de gloria en gloria, Señor, a través de su Santo Espíritu, y no nos deje de su mano en todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esa sería la lectura del día de hoy. Para la siguiente lectura comenzaremos con el libro de Ruth. Que Dios me los bendiga. Se despide de ustedes el hermano Rigo, de Soldado de Cristo. Que Dios me los bendiga.